establecerá el Señor como pueblo santo para sí, como te juró, si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos. Como lo hemos venido diciendo, hay una condición. Hay condición que Dios está poniendo y le puso al pueblo de Israel. De la misma manera, nosotros como hijos de Dios, aún en este nuevo pacto, nos pone condiciones. Que si guardamos la palabra de Dios o seguimos los mandamientos de Dios, entonces Él nos va a bendecir. Entonces Él nos va a establecer como su pueblo. Y eso es lo que te vengo diciendo, o lo que te dije hace un momento, en este momento. Estos hombres o estas mujeres, en el caso de Abraham, por decirlo así, Abraham, si te das cuenta, Abraham es un héroe nuestro y es un héroe para los israelitas o para los judíos. Es uno de los hombres más grandes, uno de los más grandes. Y para los cristianos, por igual manera, es un héroe. Y Dios lo considera o lo consideró como su amigo, pero a la misma vez fue un hombre que no hizo lo correcto delante de Dios, que tuvo dudas, que cometió errores que se están pagando hasta estos tiempos, para no meterme en problemas. Hasta en este momento, en la fecha que nos encontramos, ese error de él se está mirando. Se puede decir, o sea, si entramos en la política, se puede decir muchas cosas. Tú ves los noticieros o ves los analistas políticos y dicen esto, que el otro allá, pero nosotros como hijos de Dios y como conocedores de la palabra de Dios, nos damos cuenta que lo que está pasando es por ese error que él cometió. Pero ahora inclusive Dios lo sigue considerando, o Dios le sigue diciendo, y aún para nosotros sigue siendo uno de los grandes de la palabra de Dios. Amén. Y de esa manera podemos ver a otros hombres. Podemos ver, ¿quién les gustaría? Podemos ver a un Sansón, considerado uno de los hombres, ¿qué podríamos decir? Grandes, héroe. Pero no deja de que fue uno de los hombres que más quebrantó la palabra de Dios, que más desobedeció la palabra de Dios, que más no siguió lo que la palabra de Dios decía. Un hombre desobediente a sus padres. O sea, pero a la misma vez Dios lo sigue, o la palabra de Dios nos los enseña, nos los muestra, o nos los pone como ejemplo, como uno de los grandes también. ¿Y qué puedo decir? ¿Qué más? Gedeón, totalmente un cobarde. Un hombre cobarde, totalmente. Porque estaba escondido. Porque cuando él aparece en la escena bíblica, aparece en el escenario, o aparece en el momento donde se empieza a hablar de Gedeón, aparece como un hombre que está escondido. Un hombre temeroso. Y a la misma vez, un hombre con muchas dudas. Porque está diciendo, o él decía, o el relato bíblico dice, que él, cuando se le apareció al Señor, o el ángel del Señor, le dijo, pues ¿dónde están esas promesas, o todo eso que nuestros padres nos decían, que Dios había hecho con el pueblo de Israel cuando los sacó de Egipto? ¿Dónde está ese Dios? Porque ahorita yo no veo ese Dios, al contrario, yo estoy limpiando este trigo y lo voy a esconder, porque al ratito van a venir los enemigos y me los van a quitar. Pero a la misma vez nos damos cuenta que el ángel de Dios le está diciendo, oh hombre esforzado y valiente. O sea, nos damos cuenta el tipo de gente que está en la Biblia. O sea, de esta manera quiero llevarlos a esta palabra, Deuteronomio 7:7, y fíjate lo que les dice a los israelitas. Dice, el Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos.
estaba haciendo proezas o eran los mejores, no, porque era el más pequeño. Pero ¿cuál era la razón? Para mostrar su poder. ¿Cuál era la razón? Para mostrar su amor. ¿Cuál era la razón? Para mostrar que no era el pueblo de Israel, era Dios el principal. Y de esta manera nosotros, y tú y yo, no fuimos escogidos porque tú eres el mejor o yo soy el mejor, o porque tú eres muy inteligente o porque yo soy súper inteligente, no, o porque tienes muchas riquezas o no tienes riquezas. No fuimos escogidos por eso. Y no fuiste escogido porque eres perfecto, o yo no fui escogido porque yo fui perfecto o soy perfecto. El Señor me escogió porque yo soy un pecador. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque entre más abundaba el pecado, la gracia sobreabundó. O sea, tú no eres lo que eres porque tú eres tan bueno. Yo no soy lo que soy o tengo lo que tengo porque soy muy bueno, sino es porque el Señor ha mostrado su misericordia hacia mi vida. Amén. Y tú no tienes, o tienes lo que tienes, no porque has tenido esa capacidad de tenerlo, o tienes esa capacidad de hacer las cosas, no porque de verdad tú eres tan bueno, sino es porque el Señor ha mostrado su gracia delante de ti. Esa es la realidad. O sea, no, tú no eres especial, yo no soy especial. Lo que te ha hecho especial, lo que me ha hecho especial, es la gracia del Señor sobre tu vida y sobre mi vida. Amén. Porque en realidad yo en sí, en mí mismo, en mi propia persona, yo no tengo más nada que ofrecerte a ti. Para nada, yo no tengo nada que ofrecerte. Y si yo no tengo nada que ofrecerte a ti, entonces yo no tengo nada que ofrecerle al Señor mismo. Tengo lo que tengo, o yo puedo ofrecerte algo, es porque la gracia del Señor está sobre mi vida. Y si yo estoy delante de Dios, y aún si no le puedo ofrecer alabanza o adoración, es porque el Señor ha puesto su gracia sobre mi vida. Amén. O sea, no es porque prácticamente porque somos mejores que cualquier otra persona. No somos mejores que cualquier otra persona. No somos mejores que nadie. Porque ahorita estamos y el día de mañana ya no estamos. Esa es la realidad. En este momento podemos decir, hacer, y como se dice, hacemos y deshacemos, pero no estamos pensando que el día de mañana posiblemente no estamos ya. Y eso es para todos. Y es increíble que hay momentos, y yo entiendo que la palabra de Dios nos ha puesto en o el sacrificio del Señor nos ha puesto en un lugar maravilloso, en una posición de bendición, pero a la misma vez es por su gracia, ha sido por su gracia, ha sido por su perdón hacia nuestras vidas. Y así fue el pueblo de Israel, de esa misma manera. O sea, el plan de Dios no ha cambiado. No ha cambiado con el pueblo
muchacho, desde que era niño o era adolescente, de verdad la bendición era sobre él. Todo lo que tocó, él, muy bendecido el muchacho. Pero algo pasó. Y me pongo a reflexionar. Digo, muchos estamos haciendo y deshaciendo, pensamos y hacemos, deshacemos, y muchos están peleando, y yo sé, y no nada más porque caiga mi familia, y yo sé que aún en tu familia o en nosotras propias vidas, unos están debatiendo entre la vida y la muerte. Y nosotros no hemos entendido o no estamos entendiendo que solamente estamos por la gracia de Dios. Y solamente lo reconocemos o lo aceptamos cuando creemos que ya nos llega el momento, cuando nosotros humanamente ya no podemos hacer nada. Pero cuando humanamente lo podemos hacer o cuando humanamente logramos hacer las cosas, a veces ni incluimos a Dios. Pero cuando ya humanamente no se puede, ahora sí lo incluimos. Y reconocemos esa gracia. Y reconocemos que verdaderamente no fuimos escogidos o no somos unas personas escogidas porque tenemos esa capacidad o porque vamos a ser eternos, sino simplemente porque el Señor le plació mirarnos, le plació salvarnos, le plació alcanzar nuestras vidas por su misericordia. Amén. Por ello, mi hermano, y durante la alabanza lo que estaba cantando y lo que estaba orando, estaba diciendo, de verdad, debemos entender y tenemos que humillarnos delante de Dios y reconocer que no podemos nosotros, y solamente es por la gracia del Señor. Tenemos que, verdad, tener un corazón humillado y humilde y decir, Señor, si soy lo que soy es por ti, o tengo lo que tengo es por ti, y si voy a vivir de verdad, que va a ser para ti. No nada más cuando esté en un momento difícil, sino en verdad reconocer, aceptar, entender mi condición delante de ti y decir que si tú no estás en mi vida o si tú no haces lo que tengas que hacer en mi vida, entonces no voy a salir adelante. Amén. Por ello te das cuenta. Y viene a la memoria muchas cosas. Mira, vamos aquí a la palabra de Dios. Aún el Señor, a pesar de todos los defectos, a pesar de todos los errores, a pesar de todo lo que en nosotros humanamente, dijo alguien, ¿quién piensa? Siempre nosotros creemos que siempre nosotros lo que hacemos o lo que pensamos es correcto. Pero a pesar de todo eso, de esas cosas que pasan, fíjense cómo el Señor nos mira. Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. O sea, el Señor nos ha escogido para que seamos un pueblo especial sobre la faz de ¿qué? Sobre la faz de la tierra. O sea, eso quiere decir, aunque es difícil decirlo, pero eso quiere decir que hay un pueblo o hay gente que no es del pueblo de Dios. Pero el Señor nos ha escogido para ser un pueblo o para ser un tesoro especial o para caminar, para representarlo, para decir nosotros somos diferentes. Somos otro tipo de personas. Y a la misma vez somos otro tipo de personas, no porque, como lo dije hace un momento, no porque somos más inteligentes que los demás, sino porque el Señor ¿qué? Nos ha escogido a nosotros. Amén. Amén. Mira, pero a diferencia de todo esto, que muchos de nosotros caminamos como no ese pueblo escogido de Dios, como ese pueblo que no entendemos o no hemos comprendido lo que el Señor nos ha, cómo el Señor, en qué lugar nos ha posicionado. Caminamos como un pueblo o caminamos como personas que hay momentos que no
no encontramos ni nuestra propia identidad, no encontramos nuestra propia posición, no encontramos el lugar donde nosotros pertenecemos. Mientras que el Señor te está diciendo que Él nos ha puesto en un lugar especial, porque somos un ¿qué? Un pueblo especial. A pesar de tus errores, a pesar de mis errores, a pesar de lo que estás pasando, a pesar de lo que estás haciendo, a pesar de esas contradicciones en tu vida, a pesar de las contradicciones dentro de tu familia, a pesar de esas contradicciones tuyas en tu mente, a pesar de todo lo que esté pasando en tu corazón, a pesar de todo eso, tú tienes una posición especial. Y yo también tengo una posición especial. Porque el Señor, ¿qué? Nos ha puesto, nos ha escogido como un pueblo especial. Amén. Entendamos eso, mi hermano. Y aquí, y esto es lo que nosotros podemos decir: muchos de nosotros decimos: sí soy hijo de Dios. Pero el problema es que cuando estamos en un momento difícil, perdemos esa posición. O no que la perdemos de vista esa posición. Olvidamos cuál es la posición en la cual nosotros estamos, o en el que el Señor nos ha puesto. ¿Sí? Ahí está el profeta Elías. Cuando recién nos convertimos, ¿quién quiere? Como que todas las personas, el sueño de todos los cristianos recién convertidos siempre se quieren convertir en un gran profeta como Elías, porque quieren derramar fuego del cielo. Es una inspiración. Tú le preguntas a alguien: ¿quién quiere ser? ¿O qué quiere ser? Yo quiero, porque eso pasó conmigo. Yo lo empezaba a leer y decía: yo quiero que baje el fuego del cielo también. Y mis oraciones, la mayoría de mis oraciones decía: Señor, yo quiero ser como ese hombre. Un hombre que amaba, que temía al Señor, un hombre que declaraba que estaba delante de la presencia de Dios. Y aún esa palabra célebre, ¿no? Vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea, ves a un hombre atrevido, a un hombre comprometido, un hombre que lleva el corazón del pueblo al corazón de Dios. Tú miras a un hombre que inspira, pero te das cuenta que una tremenda victoria a otro día estaba en el Seol. Un momento que dijo: el Señor me dijo que hiciera esto cuando estuvo delante de los profetas. El Señor me dijo, pero otro día, cuando escuchó las mentiras de Jezabel, cuando escuchó la amenaza de Jezabel, ya no sabía dónde estaba Dios. Ya lo había perdido. Ya no lo escuchaba. Ya no estaba consciente de su posición. Ya era un cobarde ahora, porque él corrió como un cobarde. A cualquiera le puede pasar, mi hermano. A cualquiera de nosotros nos puede pasar, o nos pasa, o nos ha pasado. Y perdemos de vista nuestra posición. O olvidamos quiénes somos delante de Dios. Y dices, o decimos: a ver, dígame una cosa. ¿Qué es lo que quería Elías? Quería morirse. Y estaba renegando delante de Dios. Estaba discutiendo delante de Dios, porque él no quería vivir. Y no me digan que eso no ha pasado en tu vida. No me digas que eso no ha pasado cuando estás en momentos difíciles. Lo que tú o yo queremos es que no vivir más. Decir: Señor, ya esto es demasiado. Esto es mucha carga, está muy pesada esta carga. ¿Para qué seguir viviendo de esta manera? ¿Dónde estás? Ya no me escuchas. A cualquiera nos puede pasar. Pero olvidamos de que somos un pueblo especial. Olvidamos que Dios está con nosotros. Olvidamos dónde Dios nos ha puesto. Y después, y eso es un poquito lo más espiritual. Pero ¿sabes cuál es el gran más problema? Uno de los grandes más problemas de nosotros. Cuando caminamos y hemos ofendido a Dios.
Y no lo mismo de mirar las cosas de abajo hacia, de arriba hacia abajo. No lo mismo. No lo mismo. Y la mayoría de nosotros miramos las cosas de abajo hacia arriba. No es lo mismo. Se quedaron. No es lo mismo, vuelvo a decirlo, no es lo mismo mirar las cosas de abajo hacia arriba y de mirar las cosas de arriba hacia abajo. No es lo mismo. Pero la mayoría de nosotros miramos las cosas siempre de abajo hacia arriba. Pero tú no eres una persona que tienes que estar abajo. Tú eres una persona que el Señor te ha sentado en lugares celestiales. Entonces tienes que ver las cosas de arriba hacia abajo. Amén. Porque cuando tú miras las cosas de abajo hacia arriba, todo es difícil. Todo es imposible. Dios no está abajo, Dios está arriba. Y la palabra de Dios dice que tú estás sentado en lugares celestiales junto a Él. Amén. O sea, no es lo mismo. Y si el pueblo de Dios o el pueblo de Dios sigue caminando, mirando de abajo hacia arriba, simplemente lo que ha hecho, que ha perdido su posición. Debemos de cambiar eso. ¿Y sabes qué es lo que te baja abajo? El pecado, las mentiras del diablo. ¿Y cuál otra cosa? El no conocer la palabra de Dios. El no conocer las promesas de Dios. El no conocer la palabra de Dios. El no conocer dónde tú estás como hijo de Dios. Esa es la realidad. Y fíjate, Deuteronomio 14:2, porque eres un pueblo santo para el Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posición de entre los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Pero me gustaría tomar esta palabra. Yo tal vez en tu versión diga único, pero me gustaría tomar esta versión o esta palabra. Porque dice, porque eres un pueblo santo para el Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que seas un pueblo de su exclusiva posición. Único o exclusivo. ¿Entienden? Exclusivo. O sea, entendamos esa palabra. Somos un pueblo exclusivo de Dios. Únicos. No hay un pueblo. La iglesia, no hay otro pueblo como la iglesia. No hay otro pueblo como los hijos de Dios sobre la faz de la tierra.
dijo alguien, para muchos soy dice, lo dijo un pastor, así lo dijo un pastor, para muchos soy su super pastor, para otros ya ni siquiera soy su pastor. Porque esa es la realidad. Esa es la realidad. Amén. Porque el corazón del ser humano no logramos entender esa profundidad de amor hacia Dios. Y sin en cambio Dios, ¿cuántas veces? Díganme, esta mañana hasta este momento, ¿cuántas veces no has ofendido al Señor? ¿O cuántas veces yo, desde que en el momento que me levanté hasta este momento, cuántas veces no he ofendido al Señor? Muchas. Pero su amor sigue, ¿qué? Intacto hacia mí. Su corazón de Dios sigue intacto hacia mí. ¿Por qué? Porque simplemente es su naturaleza de amor. Porque simplemente Él, Dios, lo único que sabe es amar. Esa es la realidad. Tito 2:14. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Amén. Nuevamente, o sea, Él se dio a sí mismo para purificar a un pueblo. Él se dio a sí mismo para purificarte. Él se dio a sí mismo para purificarme. Él se dio a sí mismo para que levantara a un pueblo, una iglesia, para su posición suya. A sí mismo. Por ello no logramos entender esa profundidad de amor de Dios. Y yo puedo decir, sí, pastor, pero es que yo no he estudiado lo que es el amor ágape. Sí, yo no estudié la profundidad de lo que, pero aún así no lo logro entender. Simplemente yo lo acepto. Simplemente yo lo vivo por fe. Simplemente yo digo, ok, Dios, si tú me amas, entonces yo voy a caminar como un hijo amado. Si tú dices que tú me amas, que tú estás conmigo, entonces yo voy a caminar como ese hijo amado y saber que tú estás conmigo y ya está. Y eso es todo. Entonces eso quiere decir que vivo, ¿por qué? Por la fe. Amén. Entonces Elías como que perdió de perspectiva eso. Gedeón perdió de perspectiva eso. El padre, el amigo de Dios, Abraham, perdió de perspectiva eso también. Amén. David también perdió de perspectiva eso. Claro que la perdieron. Pedro también la perdió. Hasta Pablo le dijo que era un hipócrita. Amén. O sea, por ello, mi hermano, simplemente tenemos que decir, oh Dios, gracias por quién tú eres y cómo tú eres. De verdad, porque simplemente tú eres ese Dios de amor y misericordia, en el cual yo puedo confiar y caminar enteramente confiado de que tú estás conmigo. ¿Por qué? Porque me has hecho un pueblo especial. Me has hecho una persona especial. Porque Él dio a sí mismo su vida por mí y por ti. Amén. Esa es la realidad. Y fíjate, son muchos años, los años que Dios te dé de vida, los años que Dios me dé de vida. Si nosotros logramos entender esto, imagínate cómo vamos a caminar delante de Dios en los momentos difíciles o en los momentos de alegría. Si nosotros logramos entender cómo el Señor nos ama, o cómo el Señor lo que ha hecho por nosotros, o lo que
sabían que en la Biblia también hay la alfombra roja? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es? Tenemos alfombra roja en la Biblia. Fíjese, Hebreos 11:33. No, 11:32. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, y así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes de batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisioneros y cárceles. Pero ahí lo dejamos. A lo que voy. Todos estos hombres que yo mencioné, la Biblia, como lo dije al principio, la Biblia los reconoce como los grandes. Pero todos ellos fueron seres humanos que cometieron errores. Todos ellos fueron seres humanos que ofendieron a Dios. Todos de ellos tuvieron miedo, a pesar de lo que pasó, a pesar de lo que hicieron. Pero lo que hicieron y entendieron de que Dios los había escogido. Eso es, como lo dije al principio. Ellos entendieron eso. Y a pesar de lo que pasaron, a pesar de lo que pasó en sus vidas, a pesar de todas esas situaciones, ellos permanecieron fieles al Señor. Permanecieron fieles a las promesas de Dios. Permanecieron fieles a lo que ellos habían creído, que era del Señor. Y por ello, mi hermano, si tú y yo, aún todo lo que has pasado, te lo digo, hay esperanza. Hay esperanza. Aún de lo que estás pasando, hay esperanza. Pero no quites tu mirada del cielo. No quites tu mirada. No te bajes de donde tú estás. No te bajes. Porque si tú sigues mirando las cosas de abajo, como te lo dije, hacia arriba, no lo vas a lograr o no lo vamos a lograr. Tenemos que empezar a ver las cosas de arriba hacia abajo. Y entender quiénes somos en Cristo Jesús. Y saber que tenemos, o que Dios nos ha puesto en lugares celestiales y nos ha dado autoridad como un pueblo especial. Amén. Amén. No caminemos como los demás. No camines.
lleno de bendiciones. Porque no podemos seguir caminando así. Es terrible vivir así en temor. Es terrible caminar creyendo que el Señor no está con nosotros, aún dentro de las familias cristianas. Es terrible caminar como un pueblo amado por Dios. Es terrible. ¿Por qué? Porque si seguimos caminando así, el Señor no va a manifestar su poder, no va a manifestar su gloria. Porque la misma palabra dice que el amor echa fuera ¿qué? El temor. O sea, mientras que el Señor